Usted sabe que en efecto todo el año hay festivales cinematográficos, pero para nosotros hay uno muy importante, la entrega de los Arieles. En la última entrega, realmente yo creo que a todos nos dio muchísimo gusto ver que la película triunfadora, la que recibió precisamente 9 Arieles, fue Un embrujo de Carlos Carrera. Él es una persona a la que no le gusta mucho hablar, le gusta más bien trabajar y rodearse de un silencio muy especial que le permite escuchar la voz de su intuición, esa intuición que lo lleva a encontrar historias siempre extraordinarias. Uno a través de su vida se va haciendo de una serie de libros, de discos, de películas favoritas. Yo tengo mi lista de películas favoritas. Y estoy muy contenta porque acaba de enriquecerse con una de las cintas más fascinantes, encantadoras y de mejor factura que he visto. Se trata precisamente de Un embrujo de Carlos Carrera. Como estamos solos y nadie nos oye, pues te lo puedo decir porque sé que no te gustan los elogios. Buenas tardes, Carlos. Buenas noches. Mejor. Buenas noches, Cristina. ¿De dónde sale esta historia? ¿Cómo te acercaste a esta historia? Y bueno, queremos saber muchas cosas acerca de la filmación de la misma. La historia surge en concreto, surge de un interés por contar historias de gente común, de gente a la que no le va muy bien aparentemente, pero que tiene una vida interior muy interesante. Tomé como pretexto unos cuentos que escribió mi amigo Marcel Cisniega, en donde que contaban las historias de un señor que se llamaba Eliseo Zapata. Marcel conoció en Progreso a este personaje, Eliseo Zapata, y todas las noches se reunía con él y él le contaba una historia. Él transcribió las historias y de algunas de ellas comenzamos a trabajar un guión. Después, fuimos allá, investigamos más lo que había sucedido en esa época y le añadimos cosas maravillosas que nos encontramos en los periódicos, en muchos lugares. Y además platicamos con el cronista de Progreso y nos contó, no sé si eran verdad o no, pero eran unas historias que a mí me llamaron mucho la atención y que quería verlas en pantalla, ¿no? Y Carlos Carrera habla de que le gusta contar las historias de personas a las que no les va muy bien. ¿Antihéroes? Antihéroes, heroicos, somos los más. Y son las personas con las que me siento identificado, y son las personas que padecen y que viven y que se asombran y yo creo que México está lleno de esas historias. Yo creo que cada cara en el metro cuenta una historia de esas y es lo que me gusta. A mí sí me gusta mucho ver la realidad desde donde me nutro para tratar de contar historias. Yo creo que si a mí me interesan, a alguien más le pueden interesar. Y lo que trato de hacer es traducirlas al lenguaje del cine, ordenarlas para que se cuenten como película y las expongo. Carlos Carrera conoce prácticamente todos los procesos necesarios para hacer una película. Es capaz de escribir, de editar y, por supuesto, de dirigir de una manera muy especial, de una manera que nos hace sentir que, en efecto, nos está contando una historia prácticamente frente a nosotros. Yo recuerdo con mucho entusiasmo también La mujer de Benjamín, Sin remitente, La vida conyugal y un corto de dibujos animados premiado en Cannes justamente que ocurre en el metro, El héroe. Estos personajes nos acompañan desde que los conocemos y creo que lo mismo ocurrirá con este personaje fascinante que es Eliseo y todos los demás que lo rodean en esta cinta, Un embrujo. Yo creo que hay que verla, hay que opinar acerca de ella y del trabajo de un muy joven director que tiene una cualidad muy admirable, la honestidad. La honestidad respecto de su compromiso con el cine. Nace desde hace mucho tiempo. Yo tengo aquí también un compromiso, lograr que usted converse con nuestros invitados. Tenemos teléfonos en el estudio y muchas ganas de escuchar su voz. Carlos, la película, vamos a tener que entrar en esta maravilla, excelente fotografía, la ambientación, todo lo demás. No la filmas en Progreso, sino en Campeche. Sí. Progreso está muy cambiado, ¿no? Han venido huracanes, políticas de construcción, no sé por qué ha cambiado la arquitectura.
Hay todavía algunas casas en progreso que se mantienen como estaban en la época y algunas pocas casitas de madera, porque todas las casas del puerto eran de madera, las casas de los pescadores. Y bueno, debido a esto, pues nos tuvimos que ir a Campeche, lo cual es maravilloso. Es maravilloso, bueno, porque se conocen más lugares, más gente. En Yucatán no sé cómo lo vean, porque hay aparentemente pues un pleito ahí añejo entre campechanos y yucatecos, pero bueno. Los de Campeche no querían que fuera, querían que se mostrara Campeche también, ¿no? Que sí se supiera que era Campeche. Bueno, es una licencia que nos tomamos un poco obligados por la necesidad de contar esta historia en esa época, y lo que encontramos en Campeche fueron construcciones muy fieles a cómo era la realidad en esa época. Hicimos mucha investigación fotográfica y lo que queríamos era sumergirnos en ese momento, sumergir al público en esa época, en ese tiempo, y pues que proyectaran lo que era vivir. La idea era hacer una especie de máquina del tiempo y tratar de reproducir lo más fielmente los lugares y la manera de vestir y la manera de actuar de esa época. ¿Te tomó realmente 5 años la preparación de Un embrujo? Sí, bueno, desde que era una idea y los distintos tratamientos que hicimos del guión, y después el lío de conseguir los dineros, y bueno, después terminarla. Ya una vez conseguidos los dineros, los casi suficientes dineros, se hizo la película y el proceso ya fue bastante más ágil. La película se filmó en 8 semanas, a finales del ¿qué año? Del 97 y principios del 98, y la película estuvo terminada el año pasado. Es una película que tiene muchas características que vale la pena subrayar. La calidad en general que mantiene la filmación es extraordinaria. Los actores, hay que celebrar las actuaciones de todos ellos porque todos están maravillosamente bien, y desde luego habría que mandar un saludo no solamente a la señora Blanca Guerra, sino a quien es Eliseo. Muchas veces ocurre, Carlos, que vemos una película que nos gusta mucho, donde aparece un personaje infantil fascinante como el Eliseo niño de esta película, que es una criatura encantadora, llena de inteligencia, llena de imaginación, con una gran personalidad. Bueno, todos los niños que aparecen ahí, sí. El burro es otro personaje fascinante. Y luego, cuando los vemos ya como adultos, a mí me pasó con Cinema Paradiso. El niño para mí era perfectamente comprensible, pero cuando lo veo convertido en una especie de burócrata, lo digo con todo respeto, por supuesto, así como muy formal, pues ya no me pareció que era la misma persona. ¿Cómo hiciste para conseguir que el niño, el muchachito que hace el personaje, se convierta realmente en Eliseo adulto, que es exactamente igual prácticamente? ¿Son hermanos, son parientes? No, ¿qué pasa? No tiene nada que ver. De hecho, pues no se parecen mucho físicamente. Trabajamos un poco el maquillaje y tratamos de lograr que físicamente tuviera algunos rasgos. Eliseo adulto es una especie de puente entre el aspecto físico del niño y el del papá, ¿no? Que sí es un poco más tosco. Y pues tratamos de que se comportaran igual. Mario Zaragoza, el actor que hace Eliseo Grande, extraordinario. Estuvo muy pegado con Daniel Acuña, el que hace Eliseo chico, para comportarse igual, para moverse igual, para tratar de respetar la manera de hablar y la manera de moverse. En torno a estos dos personajes vemos desfilar una serie de presencias que son, no sé si igualmente o más fascinantes, que son los que no son actores, que son figuras que yo no sé de dónde encontraste, pero hay una belleza en los gestos, una serenidad y un compromiso de todos con la película que es realmente notable. ¿Cómo hiciste para encontrar, por ejemplo, al chamán, al curandero? El chamán tuvo una historia complicada. Al principio buscamos un chamán de verdad. Fuimos a ver a don Bartolo y pues sí está en otro mundo, no nos comunicamos muy bien con él. Es una presencia, su presencia sí impone respeto, tiene una fuerza increíble, bueno, pero con él no se iba a poder trabajar, ¿no? Entonces buscamos a otro señor, don Carlitos, que siempre había querido ser chamán, siempre había querido ser pues curandero, y él estaba muy entusiasmado con la idea,
pero pues tuvo un accidente, se rompió una pierna, fue al hospital y entonces no pudo hacer la película. Y finalmente Alejandro Reza, el encargado de encontrar a toda esta gente maravillosa mientras íbamos buscando y puebleando, encontró a don Ricardo, que fue el que finalmente hizo el personaje. Y él soñó un día que 2 muchachas jóvenes lo escoltaban y no entendió el sueño. Y después ya entendió que eran las asistentes de dirección que lo llevaban. Oye, qué bueno que lo tuvo y qué bueno que lo interpretó a favor de tu película. Sí, y dijo que sí, inmediatamente, y sabía maya, sabía de los ritos, y pues con él lo hicimos. El embrujo comienza, termina, gira, no sé cómo decirlo, en torno a una esfera. Sí. Una esfera que se hunde en el agua. Y en otra ocasión en la arena blanca de una playa que una muchacha recoge, una muchacha muy bella, por cierto. ¿Qué significa esa esfera? Hay una piedra de cuarzo, bueno, yo las que vi eran pues como caniquitas, que se llama sastún. El sastún está por ahí, por ejemplo en una milpa, y el sastún escoge a una persona para que esa persona se haga sacerdote. Y esa esfera, en esas esferas se puede saber cómo viene la cosecha, qué vientos vienen, si alguien está posesionado por un viento malo, y así se maneja, pues se echa en una agüita y entonces el men, el curandero ve el futuro y ve la situación de la comunidad y todo. Es como una esferita mágica que usan ellos. Es una esfera mágica. Bueno, aquí estamos viendo una de las escenas más bonitas. ¿Nos las quieres explicar, Carlos, para las personas que no hayan visto la película? Sí, así empieza la Es película. el chamán, qué maravilla. Ahí está don Ricardo. Pues él en esa secuencia cura a un niño que es hermano de Lupita, que después se roba la bolita para hacer su propia brujería y quedarse con Eliseo. Hay muchas escenas en donde los personajes, escenas claves por supuesto, donde los personajes hablan la maya. Pero Carlos no recarga esta característica en la película, son apenas unas cuantas palabras, con lo cual por una parte nos sentimos como si alguien dijera esto no lo debes escuchar, pero por la otra sentimos un interés redoblado por oír lo que dice y de hecho lo entendemos, aunque no entendamos las palabras. ¿Cómo pensaste en manejar este elemento en la película? Pues era mucho más verdadero, así es. La música del lenguaje es maravillosa y bueno, y sí tuvimos de repente la tentación de poner subtítulos, pero pensé que se iba a romper la magia, que no era necesario eso. Entendimos perfectamente la intención, porque hay un gesto, hay una gestualidad muy importante en la película que tampoco está subrayada, pero que uno comprende muy bien. Y ustedes han comprendido muy bien nuestro propósito de lograr que participen en esta conversación. Ya están llegando las llamadas, me da mucho gusto porque creo que Carlos, por su profesionalismo y por su honestidad, siempre voy a insistir en eso, merece la respuesta de un público que sabe apreciar el buen trabajo cinematográfico. Victoria Teresa Bacén dice: felicidades al señor Carrera, necesitamos mucha gente como usted para que pueda brillar el cine mexicano. Me encanta su trabajo. ¿Cómo puedo conseguir El Héroe? Que además es una película que vimos poco tiempo. El Héroe pues se distribuyó en video y se vendía. Con otro, había un paquete de cortometrajes. No sé si vayan a sacar otra vez la colección. Es muy bonito ver tu capacidad de resumir. En 4 minutos de ese corto nos cuentas una historia que es formidable. El dibujo animado es algo que está en el principio de tu carrera como cineasta, sí. Y yo creo que podemos hablar bastante de ese asunto, pero vamos a darle paso a las llamadas de nuestros amigos. Gabriela Bascal de Vergara, felicitaciones al señor Carlos Carrera por su trayectoria. Nos da mucho gusto saber que está triunfando. Carlos Carrera, ¿te sientes un triunfador? No, estoy muy contento de hacer lo que me gusta hacer. De hecho, las películas que hago no son las más taquilleras, ni tienen demasiado éxito comercial. Pues yo me siento pues muy satisfecho de que las películas que he hecho me permitan seguir haciendo películas. Es lo que más me gusta, pues. Yo creo que ya el hecho de hacer lo que a uno le gusta es una forma de éxito. Así quizá es. La única que realmente vale la pena. Segundo, La mujer de Benjamín tuvo, yo creo que decenas de premios. Sí. Eso no es el éxito, Carlos. No, yo creo que el éxito es que una película le guste a un público,
que se pueda lograr esa comunicación emotiva con alguien, ¿no? Con un individuo, no pienso en público como masa, sino pues pienso en mí cuando voy al cine y aprendo cosas y me gusta lo que veo. El cine nos divierte, nos hace aprender cosas y nos cuenta historias. Sí. Cada quien tiene su perspectiva y su trinchera para contar esa historia. En tu caso es la cámara, es el ambiente de la cinematografía, pero en el fondo hay una gran cantidad de literatura. Sí, bueno, está... y no solamente me refiero al guión, me refiero a la literatura. Sí, es que la literatura no son palabras escritas, pues. O sea, es toda una visión del mundo, es construcción de personajes vivos, es construcción de relaciones, pues, y en eso pues es igual al cine y al teatro ya. ¿Cuánto puede vivir un personaje cinematográfico? Pues en la memoria de quien lo vea, pues, todo el tiempo. Lo bueno del cine es que es casi para siempre. Las películas, no, si las películas se van pudriendo y de hecho hay muchos problemas con negativos antiguos que se están deslavando y perdiendo. O sea, una película durará con las nuevas emulsiones yo creo que unos 100 años. Yo estaba pensando también en la personalidad de los personajes. A veces vemos una película vieja en la tele y nos da risa porque pensamos, ay, qué chistoso personaje. No, realmente es totalmente irreal, no cuadra, ya como que no funciona. Tú cuando ves tus películas anteriores, ¿cómo juzgas frente al paso del tiempo a tus personajes? Procuro no verlas. ¿Nunca ves tus películas? No me gusta verlas. De hecho, cuando las acabo y ya salen, ya me olvido. Aunque pases por un cine y esté anunciada Un Embrujo, la película ganadora de 9 Arieles, etcétera. No. ¿No te interesa meterte a la sala de cine y sentarte entre el público? No, lo he hecho, pero sí se sufre mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, uno hace algunas cosas esperando pues una respuesta y de repente la respuesta, bueno, que eso también es maravilloso, la respuesta viene por otro lado y he ido a muchas pláticas con gente que ve las películas y lo interesante es que cada quien construye su película, ¿no? Y eso es... Es lo mismo que pasa con los cuadros o con los libros. Uno lee un cuento y uno hace su cuento, uno ve una película y hace su película. Y yo estoy segura de que muchas personas se van a encontrar en esta cinta de Carlos Carrera. Es una serie de elementos que vale la pena señalar, que están ahí presentes para hacer una obra llena de armonía, llena de delicadeza, pero además con una profundidad extraordinaria. Además hay una historia de amor que es realmente bellísima y trágica a la vez. Yo no sé si en algún momento pensaste, y perdón que lo mencione, pero en El Mensajero, por ejemplo. ¿Sí lo pensaste? No lo pensé, pero sí hay similitudes. Porque es un niño que va siempre llevando... Que lleva mensajes de amor. Bueno, en este caso, y bueno, no sé, tendría que pensar porque... en las películas la trama principal es la relación entre dos desiguales, ¿no? En La mujer de Benjamín era Benjamín de 50 y tantos años con una muchacha, bueno, en La vida conyugal son dos que no se llevaban, en Sin remitente un anciano con una prostituta y en este caso pues un niño con su maestra. Pues no sé, es muy... Pues un gran motor de historias, eso del amor desigual. El amor, ¿no? Desigual, que además está lleno de ternura y además es un amor trágico que todo el mundo asume. Hay un destino ahí, uno lo advierte desde el principio, uno casi lo puede adivinar y sin embargo lo sorprende al final de la historia. Una historia que de verdad, cuando terminó, y no estoy exagerando, me hubiera gustado que volvieran a comenzar a contármela, entre otras muchas cosas porque nos permite entrar en un mundo mágico, este mundo que captaste a través de la cámara, una tonalidad muy suave, un ambiente muy suave y un fondo musical por allá. Y aparte, un fondo musical en un aparato de radio, precioso, que es muy importante. ¿Qué música se oye? ¿Cómo la elegiste? Porque de pronto uno no la puede distinguir muy bien y creo que es lo que tú quieres, que uno no la distinga muy bien. No, bueno, son algunos boleros compuestos por el músico de la película, José María Vitier. Excelente. Cubano. Y otras son unos comerciales de radio, de archivo. Y también teníamos pensado incluir, evidentemente, canciones de Guti Cárdenas, pero desgraciadamente el pago de derechos no nos lo permitió. Pero pues sí es esa presencia de música del radio de aquella época. Y la importancia. Y la importancia de la llegada del radio, el cambio que significó el radio. Yo igual le metí demasiadas cosas a la película, pero... No, yo creo que tiene muchos elementos que cuadran muy bien, que lo emocionan a uno, por ejemplo, el rostro del maestro rural.
el que pierde una oreja. Desorejado. Es un personaje verdaderamente terrible, es uno de esos perdedores que tú sabes describir muy bien y que seguramente reaparecerá no solamente en otras cintas de Carlos Carrera, sino muchas veces en nuestra memoria, con esa mirada, no sé, desoladora, con esa mirada tan tierna con que él dice, bueno, yo siempre he estado aquí con todo mi amor y finalmente triunfé. Eso me da mucho gusto y me da mucho gusto ver que nos siguen llamando. No dejen de hacerlo. Yo creo que nuestro invitado de esta noche merece la presencia de ustedes y yo creo que está muy interesado en escuchar su voz. Nos vamos a hacer un corte y después volvemos aquí al estudio en Canal 11, donde estamos transmitiendo desde luego en vivo como siempre lo hacemos y donde estamos conversando con un extraordinario cineasta, Carlos Carrera. Francamente no puedo ocultar mi felicidad porque es una noche muy especial. Tenemos una pieza maravillosa, es ganadora del concurso de artes populares en la categoría de trabajos hechos en vidrio, es un prodigio verdaderamente y corresponde muy bien a la atmósfera, en cierta forma, de un embrujo. Y bueno, yo creo que ejerces un embrujo serio con el público, porque mira, hay muchas llamadas. Arcelia Padilla González, felicitaciones a Carlos Carrera, le deseo lo mejor, es mi sobrino y me conoce como Chela Padilla. Exactamente, es mi tía, sí. María de la Luz Torrescano Newton, quiero ver la película del embrujo, pero la pasan en un horario muy restringido. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el cine mexicano? Poquito tiempo en pantalla y luego se van. ¿Por qué? Está mejorando. Ahora, ya hay más presencia de películas mexicanas, hay mejor respuesta del público, pues responde a las necesidades de los distribuidores de repente. Si una película no está funcionando bien, no dejan que caliente las salas, que se corra la voz y la retiran de inmediato, ¿no? Que les interesa que lo que se proyecta lleve mucha gente a las salas. Por eso no estuvo mucho tiempo, pues estuvo mucho tiempo, pero en horarios, por ejemplo, a las 2 de la tarde y luego a las 11 de la noche. Y pues sí, la gente prefería ver otras películas. Yo pienso sinceramente que ese tipo de medidas, y lo digo también con todo respeto, es mi punto de vista, es discriminatoria para el cine mexicano. Porque pienso que de verdad, si esta película nos llegara con nombres o con una procedencia extranjera, siento decirlo, muchas más personas lo habrían visto. Y yo creo que con el cine pasa un poco lo que pasaba con la literatura, que hubo generaciones de lectores que se negaron a leer obras hechas por mujeres porque pensaban que eran una cursilería, una cosa boba, una cosa demasiado doméstica que no tenía ninguna profundidad. Hay personas que saben que, bueno, afortunadamente salieron del error y saben que la literatura femenina está siendo de una gran importancia. Yo pienso que lo mismo pasó o ha pasado con el cine mexicano. Se pensaba, ay no, como es mexicano, pues no sabemos hacerlo. Sí, pero eso ya... Yo creo que ya es parte de la historia. Yo creo que, de hecho, hay películas que están compitiendo en cantidad de gente que las va a ver al mismo nivel que las películas de Hollywood, lo cual es muy, muy sano para la industria. Hablando de Hollywood, muchos de los cineastas que han venido, los actores que han venido, siempre dicen, ay, estoy con muchas ganas de ver si se abre un camino para mí en Hollywood o en España. ¿Es algo que a ti te quite el sueño? No, esta es la realidad que conozco, es la que me interesa y es la que me gusta contar. Además, creo que pues es una oferta pues infinita de historias y de personajes y de lugares, y yo creo que hay todavía mucho que ver de México, ¿no? Yo creo que quienes vivimos en esta ciudad somos privilegiados por muchísimas cosas, entre otras porque la imaginación está siempre alimentada por una realidad que es absolutamente infinita. Sí, avasalladora. Eso es. ¿Qué te da la calle? ¿Qué te dan los ruidos? ¿Qué te da la vida cotidiana que parece tan chata y sin embargo es realmente sorprendente? Pues miles de historias, pues es una
pues el problema es verla siempre de la misma forma, ¿no? No buscarle por otros lados, pero digo, en la misma Ciudad de México hay muchas culturas conviviendo, hay muchas formas de ver la realidad y bueno, que cada una debe tener su voz y su opinión sobre lo que sucede. Entonces, antes de acercarte al cine, Carlos, ¿sentiste que tenías una voz distinta, que podías comunicarte a través de otro medio? Ya que tu relación con el cine data desde que tenías 12 años. No, desde siempre, desde muy pequeño contaba historias con imágenes, con dibujos. En el margen de los cuadernos, en lugar de estar atendiendo a clase, pues hacía mis dibujitos. ¿Los cómics están presentes en tu formación? Sí, también era lector de cómics y hacedor, más bien de algo que quería aproximarse a los cómics que me gustaban. Y después empecé a hacer películas de animación, fue mi entrada al cine. Con mi camarita de Super 8 empecé a hacer películas desde los 13 años con mis amigos, nos juntábamos y empezábamos a hacer películas. Y bueno, no podíamos convocar a toda la gente que se requiere para hacer una gran producción, entonces pues de manera autónoma, inventando los personajes, haciéndolos actuar, fue que empecé a hacer cine. Los primeros personajes creados, inventados, presentidos, no sé cómo decirlo, por Carlos Carrera, ¿cómo eran esos personajes? Eran unos muñequitos, eran dinosaurios y platillos voladores y cosas así, eran pues cosas de niño, o sea, realmente sí estaba muy joven y muy influenciado por, bueno, crecí viendo televisión también, ¿no? Además de asomándome a la calle y al pueblo de mi abuela y a otros lugares, pues también pues vi muchos dibujos animados y mi primer acercamiento al cine también fueron los dibujos animados. Bueno, ahí estamos viendo precisamente parte del trabajo de Carlos Carrera. Dice que no te gusta ver tus propios trabajos en la pantalla. Y ahora que lo estamos viendo en la pantalla chiquita, en la televisión, que me parece, por otro lado, fascinante, yo te quiero preguntar algo. Hablábamos de la poca permanencia de las películas mexicanas en los cines. Sin embargo, se pueden conseguir en el video que te llevas a tu casa y demás. Sí. Ahora mismo podemos ver El Embrujo en nuestra casa. Así es. ¿Qué pasa para un director? ¿Qué ocurre? ¿Cómo ve su película cuando la mira? Mira. No te quieres ver, ese eres tú. ¿Qué pasa cuando ves un embrujo en el formato pequeño para nuestra casa? Pues sí, fue una película pensada para una pantalla grande. Sí hubo mucho trabajo visual, hubo mucho interés en la calidad de la imagen, estaba pensada para emulsión de cine. Y de todos modos ahí está la imagen. Yo creo que es mejor verlas que no verlas, pues. A mí me gusta disfrutar las películas en pantalla grande siempre, la que sea. De niño fuiste un fanático del cine, de aquellos que veían 3 películas y salían con los ojos así todos, sí, todos rojos del cine. Sí, ¿Cuáles eran tus películas o tus directores o tus actrices y tus actores predilectos? No, pues tanto. ¿Quién, por ejemplo? No sé. Ya más grande ya empecé a tener como claro que había un señor que era el director, que era el encargado de crear la obra. Y bueno, mis directores favoritos de la adolescencia pues eran Fassbinder y Buñuel y Ford y Kurosawa. ¿Y los actores? ¿Cuál es la película, en fin, que te hace sentir que ese es tu destino por una parte y por lo otro que hay un director, que hay un productor, que hay unos actores, que hay un guionista? Es decir, ¿qué es lo que te hace desentrañar y entender lo que significa una película? Poco a poco, leyendo y viendo y leyendo los créditos, pues ya supe cómo se hacían. Al principio sí fue un acercamiento muy intuitivo. Recorrí en la práctica pues casi toda la historia del cine, desde películas hechas en una sola toma hasta películas ya mucho más elaboradas en lenguaje cinematográfico. ¿Cine mexicano? Cine mexicano sí, yo era admirador sobre todo del cine de los 70s, de Ripstein, de Casals, de Hermosillo, de Fons, ¿no? Fue muy refrescante, bueno, ver que esas películas existían. A mí también me gustan y me divierten mucho las películas de la llamada época de oro, pero estas eran como mucho más fuertes, mucho más parecidas a lo que veía en la calle y pues fueron las que me decidieron las que me dijeron que se podía hacer otro tipo de cine, ¿no? ¿Hasta qué punto el cine está comprometido con la realidad? Yo creo que
pues es válido cualquier tipo de cine, ¿no? Desde comedias ligeras, desde películas totalmente fantasiosas, y las que más me afectan a mí de repente son las películas que sí tienen que ver con la gente común, ¿no? Mientras más real es un personaje, mientras más cotidianos son sus problemas, pues más me afecta y me emociona. Por ejemplo, Ken Loach, me encanta. Háblanos un poco de ese personaje. Bueno, Ken Loach es un cineasta inglés que empezó a trabajar en los 60s, en los 70s y 80s, y es un director que trabaja problemas de obreros en Inglaterra, y muchas veces emplea no actores, y las actuaciones son de las más verdaderas que he visto en cine. Algunas escenas de Un embrujo podrían ser una especie de homenaje a ese director o a tu recuerdo de ese director. Pues pienso en el conflicto sindical que se suscita. Es un planteamiento que podría estar en ese director que nos menciona. Sí, de hecho, tendría que haber sido un poco más sutil de repente, pero sí, también me gusta hablar de cuestiones políticas cuando le atañen a gentecita de carne y hueso. Y esa fue la idea. Yo creo que sí, un poco. Pues por eso la puse. No tengo muy claras las influencias, pero sí trato, bueno, inevitablemente me robo intenciones de todas las películas que me gustan. Pero es totalmente válido, ¿no te parece? Sí. Yo creo que es lo que uno respira, lo que uno ve y lo que finalmente aparece en el trabajo cinematográfico y en el trabajo literario y en todos los trabajos que podemos realizar. Desde luego usted ya sabe que estamos hablando con un cineasta, simplemente con un cineasta, no voy a calificarlo más porque creo que a él no le gustan los calificativos, es Carlos Carrera, y yo creo que si algo podemos decir de él, lo dice mejor que nada su obra. Usted ha visto películas, hace un momentito mencionamos una de sus más exitosas cintas, La mujer de Benjamín, y me parece el momento adecuado para recordar a un actor extraordinario, a Eduardo López Rojas. Lamentablemente ha fallecido, pero creo que en esta cinta él dio todo lo que antes no había podido dar como actor. Así que por siempre estará con nosotros en esta película. Sí, quedó su trabajo y otros que hizo. Claro que sí. Bueno, pues vamos a ver qué está quedando de la invitación que hicimos para que nuestros amigos participaran en esta charla. Luz María Ramírez, le mando una felicitación al señor Carlos Carrera en lo personal. Pienso que es una persona muy sencilla y le manda un saludo a su tío Carlos. Trinidad Chávez, felicito a la señora Cristina Pacheco por entrevistar a Carlos Carrera, ya que en Querétaro hemos tenido la oportunidad de ver sus películas y gracias a su programa podemos conocer a los directores, ya que son muy poco publicitados. La felicito por su programa. Sí, hay una especie de amorosa o injusticia o distracción o falta de educación. Siempre que vemos el reparto de una película, los que no somos expertos en la materia, vemos a los actores, ahí va a salir fulano, va a salir sutano, pero poco nos fijamos en el director. Eso ustedes lo saben. Sí, pero eso me gusta, de hecho. ¿Te gusta estar detrás? Estar detrás. ¿Te da una sensación de poder, de estar manejando, de estar haciendo el mundo? La verdad, un poco sí. ¿Te da mayor libertad? No, bueno, además también es un proceso técnico que tiene sus dificultades de trabajo. Tampoco, la labor de un director no es la labor de un dictador, pues no. Y el cine tampoco es trabajo exclusivo del director, es un trabajo de equipo y todo el mundo pone su creatividad y su corazón en que salgan los proyectos. Eso me gusta, por ejemplo, del cine de ficción, a diferencia de la animación. El de animación es un trabajo muy solitario. Y en el trabajo de ficción, bueno, pues está en el trabajo del productor, del fotógrafo, de los actores, y todos van creando y construyendo este mundo. Sí, no es exclusivo del director. A lo mejor voy a decir una barbaridad, pero cuando se hace cine de animación, los personajes no tienen tanta voluntad. Puede ser que la historia te haga respetar su voluntad, pero ellos no se manifiestan. No. Ellos aparecen con el gesto que tú les quieres poner. Y en ese caso sí eres todopoderoso. Sí, en el caso de la animación sí, porque de hecho sí, de alguna manera es crear vida de la nada, de unas líneas, de unos trazos, de un muñeco inanimado. O sea, de repente se crea la ilusión de vida. Pero además hay un elemento importante en la animación, el silencio en el que trabajas y el silencio en que permanecen los personajes, que por estar dibujados pues no pueden hablar y sin embargo están llenos de palabras que tú imaginas.
Sí, bueno, miradas y maneras de comunicarse y gestos y cosas que no pueden abarcar a veces las palabras. ¿Qué tan difícil para ti ha sido conseguir esos personajes? Los personajes de la animación. Esos son muy fáciles, esos salen solos. ¿De qué como manera? Dictados así, pues. La influencia de la pintura en el caso de tus cortos de animación es importante. Sí, sí. De hecho, bueno, el movimiento que más me gusta es el expresionismo. Y bueno, y de los pintores que más me gustan mexicanos, pues son Goitia, Cosas, Orozco, ¿no? Los más fuertes, los más desgarrados. Son personajes que están llenos de belleza, una belleza que Carlos Carrera parece buscar en todas sus películas, son de una enorme plasticidad, pero no son un pastel de cumpleaños. No, sí me gusta mantenerme un poco sobrio. Por ejemplo, también volviendo al embrujo, pues la idea también fue no recargar demasiado el lenguaje cinematográfico, sino exponer las cosas tal y como sucedían, tal y como si alguien estuviera metido en la época y estuviera de curioso por la vida de estas personas. Bueno, a todos nos has vuelto curiosos a raíz de que hemos visto tu cine, y de hecho esa es una de las cosas fascinantes del cine, que somos personas indiscretas que miran por el ojo de la cerradura algo que está sucediendo en un ambiente que no es el nuestro. Esa sensación la tiene el director, el voyerismo a través de la cámara, que además él no maneja, que está diciendo cómo se maneja. Sí, pero también todo todo el tiempo está uno practicando su voyerismo. Cuando estás, es más, me gustaría que las cámaras fueran invisibles, ¿no? Ser un poco más discreto para capturar momentos de vida, de repente tener mi archivito de momentos de vida de lo que voy viendo por la calle cuando viajo. Ahí estamos viendo otra escena muy bella, por cierto. ¿Eso sucedió? ¿Por qué no nos cuentas? Eso me lo contó el cronista de Progreso. Un hidroavión alemán llegó un día a Progreso, al pantano, y fue pues un evento muy importante. Y también cuenta la leyenda que el avión se descompuso y lo dejaron ahí, se llevaron el motor, dejaron los restos y entonces un muchacho se quedó a vivir en el hidroavión. Bueno, en realidad tu personaje en cierta forma lo hace, porque al Eliseo niño le sorprende este avión, ahí estamos viendo la escena, y después, mucho tiempo después, cuando ya es un padre de familia y un trabajador, lo miramos que está, ahí y ahí lo encuentra su hermana. Hay que decir que en esta cinta hay muchos elementos fascinantes. Ahí está el circo de los hermanos Brothers. El circo de los hermanos Brothers. Yo una vez fui al circo de los hermanos Brothers. ¡Qué maravilla! Ese sí existió. En un pueblito, no me acuerdo dónde, yo fui al circo. ¿Cómo se anuncian los números, los personajes y desde luego la elefanta? Pero el personaje, aquí el personaje complicado y difícil es el malo. Un personaje que tiene que ver mucho con la historia y que desencadena una serie de situaciones trágicas. Hay la escena de la violación, porque no es otra cosa. Es una escena muy difícil. ¿Cómo la lograste? ¿Cómo se te ocurrió esa escena? Rafael me contó todo lo de tu profesora. En los cuentos de don Eliseo nada más decía que su hermana se había ido con un cirquero, ¿no? Entonces todo eso fue fue una invención. Y sí quería que fuera una seducción a ritmo de numerito circense. Y bueno, y después ensayamos para convertir esa idea en algo físico y que resultara. Una muchacha seducida por la magia y a la vez aprendiendo lo que es la sexualidad y a la vez abusada y a la vez siendo contemplada por su hermano. Bueno, pues era algo muy complicado. Pero es una escena silenciosa, de un muy buen gusto, realmente pudo haber sido desagradable la escena. Hay que decir que es una niña fascinada por la magia, tan fascinada que a la magia la trae a la realidad y la pone justamente a ras del suelo. De veras hay una serie de contrastes y de elementos fascinantes que tienen que ver desde luego con la literatura, pero mucho más tienen que ver con la vida. Eso es Un embrujo, de Carlos Carrera, nuestro invitado hoy. Volvemos con él en un momentito. Usted siga llamando, no se canse. Nosotros estamos dispuestos a recibir todas sus voces y a dárselas a Carlos Carrera para que se acerque a usted. Bueno, pues después cuando tenga un poquito de tiempo. Muchas gracias.
yo aquí en nuestros estudios de Canal 11 seguimos conversando con Carlos Carrera. Y no es una frase, es la verdad. Mire, aquí están las voces de usted. Me llena de alegría obtener esta respuesta. Por ejemplo, de don Hugo Sánchez Castillo. Dice: felicito a Carlos Carrera, ya que es muy joven y ha destacado mucho en la rama. Le quiero preguntar cuál es su proyecto a la vista. Yo también se lo quería preguntar. Es bonito que coincidamos en esto. Sé que estás trabajando en una novela que tiene que ver con la infancia. Sí. Bueno, estoy trabajando en 3 proyectos. Los proyectos se acumulan en lo que no sale el dinero, se van juntando. Estoy trabajando una animación, un corto de dibujos animados sobre un mago al que todo le sale mal, que es una cosa. Son los magos que nos gustan. Sí, son los magos que nos gustan. Malísimo. Y después tengo un proyecto que se va a filmar el próximo año. Es una adaptación de una novela de Say Queiroz que hizo Vicente Leñero. Y bueno, esa esperamos filmarla. ¿Qué novela es? Es El crimen del padre Amaro. Fantástico. Y pues está al día en la realidad mexicana. Ya no tiene mucho que ver con la novela, pero creo que está más interesante. Y después una historia de fantasmas basada en una novela de Mario González Suárez que se llama De la infancia. Es un fantasma que, por lo que tengo entendido, regresa a buscar su infancia. Sí, es un fantasma que regresa a su infancia. Va a ser una película de espantos, ahora que están Sí, pero de espantos reales, de un papá muy cruel y de una situación familiar muy tensa. O sea, una película de horror, pues, no de horror... no de maquillaje, sino no real. No de maquillaje, sino del que hay en la vida real. De miedo de niño de verdad, espero. Carlos Carrera, de niño, ¿a qué le tenía miedo? Uy, a tantas cosas, a los perros, a la luz, al vacío. ¿A la luz? Sí. ¿Por qué? ¿Estamos rodeados de luz? No sé. A la luz así muy fuerte, sí. Al sol. Y ahora pues. La luz es tu auxiliar, uno de tus auxiliares más importantes en el trabajo cinematográfico. Pues sí. No, ya se me quitó, afortunadamente. Pero antes sí, ¿Miedo al vacío es miedo al silencio también? También. ¿Y cómo has ido venciendo todos esos temores? O mejor dicho, utilizándolos y manejándolos en por tu ahí trabajo. Yo creo que siguen. Pero, pues la verdad no tengo claro cómo los he manejado, pero sí está presente el miedo al abuso de la autoridad, está presentes muchos miedos que tenía y bueno, algunos personajes reflejan eso. ¿De niño te contaron historias de fantasmas? Sí, pero no me las creía mucho. O sea, como que quería creérmelas. Y bueno, y a veces sí los veía, era lo malo. Que sin querer creérmelas, pues de repente sí veía que de la cortina salía ahí algo amenazante. Y las manchas de salitre. Y bueno. Hay muchas películas, bueno, ahora está La Bruja de Blair, que está causando sensación, pero ha habido muchas películas que han explotado el tema de los fantasmas. Ahí tienes un reto bastante duro. ¿Lo piensas como director? Sí, formalmente sí va a tener las características de ese género de cine. ¿Es un género exigente, es un género riguroso? ¿Te permite menos libertades que otro tipo de historias? No, yo creo que las mismas que cualquier otra historia. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para ver esta cinta? Porque tú trabajas más bien con un ritmo no muy precipitado. Tranquilo, yo creo que dentro de 2 años, si todo sale bien, si hay dineros para hacer películas. Mientras no haces cine, Carlos, me gustaría saber y que nuestros amigos supieran, ¿a qué te dedicas? Hago comerciales para vivir. Y pues desarrollo los proyectos y escribo y dibujo. ¿Los comerciales podrían ser lo que algunos dicen que es el periodismo a la literatura? Sí, creo que es más interesante hacer periodismo, pero bueno, se ejercita uno en el oficio de poner una cámara, moverla, sacarle algo a unos actores, organizar, contar un pequeño cuento en 30 segundos. Es un ejercicio. Es un ejercicio que te mantiene en la actividad dentro del cine, que es lo que a ti realmente más te interesa. ¿Alguna vez te ha ocurrido, no lo sé, por lo que nos has dicho, realmente me imagino la respuesta, ¿te ha ocurrido que después de una película te quedas sin proyecto, que digas después de esto no sé a dónde voy, no sé qué más puede haber?
No, no, generalmente ya existen los proyectos o la promesa del proyecto o una idea vaga antes de terminar la película. De hecho, por ejemplo, lo de Un embrujo estuvo vivo desde antes de que fuera posible hacer Sin remitente o La vida conyugal, ¿no? Fueron proyectos que se fueron presentando antes de poder llevar a cabo Un embrujo. Y se iba quedando pendiente. El héroe estuvo guardado varios años también, que por estar haciendo otras películas no podía acabarlo. ¿Qué les pasa a los personajes mientras permanecen quietecitos, guardados en espera de tomar la tercera dimensión? No, pues cambian y cambian sobre todo en el momento de filmar, cuando dejan de ser personajes de letras para convertirse en un actor que empieza a vivir las cosas que dice el papel. El otro día, conversando con Arturo Ripstein respecto de lo que es el cine, hablábamos de algo muy importante que ha comenzado a funcionar muy bien, que es el video como recurso de filmación. Pues sí, es la manera de hacer películas a muy bajo costo, y cada vez la calidad del video, la calidad de imagen del video está mejorando. Y bueno, y por ejemplo, ya el proyecto de animación que estoy haciendo no lo podría hacer sin las nuevas tecnologías. Es una película que está haciéndose en computadora, en video para después ser transferida a cine. Pues cada vez estamos más cerca de que el oficio de director de cine sea más independiente, que no necesites tantos recursos. Ahorita el cine es muy caro en todas partes del mundo. Necesitas pues un gran presupuesto para hacerlo. Yo creo que que un director puede tener mucho más continuidad si es más independiente, si las películas tienen un costo más bajo y por lo tanto va a ser más fácil recuperar la inversión y se va a poder seguir. Por supuesto, más vale hacer las cosas que no hacerlas, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué pierde una historia pensada para cine cuando se filma en video? No, yo creo que hay que conocer bien el medio y desde que se está escribiendo la historia, pues pensarla en que va a tener esa característica de imagen, que no es peor que la del cine. No es una especie de cine feo, tiene otras características la imagen de video. La luz se comporta distinto, las líneas pueden ayudar. Yo creo que hay que construir desde el origen una historia que pueda contarse con esas imágenes, valerse de ese tipo de imágenes para contar la historia. Las historias de Carlos Carrera contadas a través del cine tienen un ritmo muy particular, muy especial, que seguramente usted ha notado. Y esto me permite preguntarle acerca de la presencia de la música, no solamente en sus películas, sino en su propio mundo. Me refiero a la música que te acompaña cuando filmas, cuando trabajas, cuando estás en la cocina de tu cine, digamos. No, cuando estoy preparando una película sí me gusta, cuando estoy sobre todo solo trabajando, me gusta pues tener música siempre, de la que sea, desde el radio y lo que caiga hasta otro tipo de cosas, pero música africana. Música y lo que sea. Sí. De lo que caiga. De lo que caiga, sí. Lo que suene. Lo que suene, ¿por qué? ¿Te da miedo el silencio otra vez? No, me entretiene más. Digo, sí, el silencio me parece un poco aburrido además. Pues me acompaña, me anima, es una necesidad física. ¿Eres buen fotógrafo, Carlos? Buen fotógrafo, no, muy malo. Qué curioso, un hombre que tiene tan buena relación con la cámara que sea un mal fotógrafo. No, he hecho fotografía y también algunos intentos de fotografía en cine, pero pues no, prefiero que me ayude alguien que lo haga mejor. ¿Cómo funcionas con la cámara? ¿Qué es ella para ti? ¿Cómo la miras? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo haces que te entienda a través del camarógrafo? Pues la cámara es un ojo, es la que se mete en la vida de estos personajes y yo creo que está en función de la vida de estos personajes. A mí no me gusta que la cámara sea protagonista. Hay proyectos en los que la cámara es protagonista y entonces se mueve y hay un despliegue técnico que ayuda a contar la historia. A mí no me gusta, a mí me gusta más una cámara discreta, una cámara que nada más observe por ahí. Que parece que no está. Que sea un espectador silencioso. Así es. Yo creo que las personas que han visto Un embrujo en el cine o que la van a ver en su casa van a permanecer en silencio porque nos tiene completamente atrapados lo que está ocurriendo ahí, cómo sucede, la luz, el lugar, la ambientación es realmente extraordinaria
Y bueno, habría que decir que hay muchos otros elementos que cada uno de nosotros va a descubrir, porque finalmente cada espectador hace su propia película. Debo decir una cosa, a mí me gustaría escribir una historia, un cuento con la nitidez con que Carlos Carrera ha filmado Un embrujo. De veras lo digo de todo corazón, Carlos. Y bueno, aquí lo que te dicen tus amigos Jazmín González, define en 5 palabras un embrujo. Ahí está. No, en 5 palabras no. No, por eso dura 2 horas 10. Bueno, pero di 5 palabras que tengan que ver con la película. 5 palabras que tengan que ver con la película. Ay, qué bonito ejercicio. Amor, obsesión, esperanza, injusticia y desesperanza. ¿Y el mar? Y el mar, y el muelle, ya ves, ya son más palabras, son más, es que no caben, son 2 horas 10. Y la canasta con pescados fritos, todas estas son provocaciones para que usted vea la película. Rosa María Ocaña, llamo para felicitar a la señora Pacheco por su programa y quisiera preguntarle a Carlos Carrera, ¿qué actores y actrices considera verdaderos pilares del cine mexicano? Hay muchos muy buenos, Excelente. Los Soler, hijo. ¿Te hubiera gustado dirigir a don Fernando Soler? Claro que sí. ¿Cuál es la película es del lo que más prefieres? envidia me da de Arturo Ripstein. Claro, logró hacerlo. Logró hacerlo. Ay, qué hombre tan, sin embargo, fue muy buena. Sí. A ver. Es que además siempre era don Fernando Soler. Era don lo hacía Fernando muy bien. Soler, ¿no? Y en Susana y en... Ah, sí, terrible, película fascinante. Rita Carrera, felicitaciones a Cristina Pacheco y a mi primo. Patricia Gracias. Aldana, felicito a Cristina Pacheco por presentarnos temas tan diversos y tan interesantes y al cineasta también por ser un prodigio al presentar sus películas, ya que es excelente el trabajo que realiza. Ojalá que sus películas se pusieran en todos los cines. Yo creo que sería justo hacer una especie de retrospectiva de Carlos Carrera en este momento porque valdría la pena, ¿no? Bueno, gracias. Ver otra vez Sin Remitente o La Mujer de Benjamín o La Vida Conyugal. Juan Antonio Rodríguez, felicito a la señora Cristina y le quiero decir al señor Carlos Carrera que yo toco guitarra y le comento que podría servir como fondo musical para los poemas. Y aquí te deja tu teléfono. Bueno. Pues yo creo que piensa en poemas al pensar en tu película. Alejandra Plasencia, ¿por qué Carlos Carrera no ha hecho una película para niños? Sí, he hecho películas para niños. Mala hierba? No, era esa para, no es para niños. para adultos. No he hecho películas para niños. De hecho, bueno, no películas que se han exhibido en las salas comerciales. Sí tengo el proyecto de hacer una película de dibujos animados para niños y he hecho películas educativas para niños con una fundación japonesa y con Oxfam. Sí, las he hecho. ¿Por la línea de Walt Disney o nos vamos por otro lado? Otro lado. Bueno, está entre Disney, japonés, mexicano. Ahí es una mezcolanza. ¿Habrá un personaje que ya hayas pensado? ¿Habrá un niño que se llame de alguna manera? No, es como un rasta chiquito. Bueno, Sí. ¿ya tiene nombre? No, todavía no. No, Me pero estaba yo anda en una preocupando. vaca por ahí. ¿Anda en una vaca? Sí. ¿Y cómo se llama la vaca? No, tampoco tiene nombre. Se podría llamar Clotilde, es un buen nombre para una vaca. Ya se nos acabó el tiempo, esto no puede ser. Justo cuando estábamos empezando, bueno, no empezando, nos hemos estado animando por minutos porque siempre da gusto dialogar con una persona que es sencilla, que es inteligente, que conoce su trabajo, que sabe sus limitaciones y sobre todo que quiere decir algo que es una verdad que tiene que ver con todos nosotros. Eso es lo que más le agradezco a Carlos Carrera. Espero dentro de 50 años poder entrevistarte cuando hagas tu película número 2000 o no sé qué número. Perfecto. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Gracias a Carlos. ti. Y gracias a ustedes que nos acompañaron. De verdad ha sido un placer. Gracias.